Muy buenas, soy Moisés Fernández y te voy a enseñar a hacer algo parecido a lo que estás viendo en pantalla. Simplemente es una comparativa en la que partimos de una serie de datos, en este caso datos relacionados con los móviles, y después vamos a tener diferentes conclusiones y diferentes gráficas que nos van a ayudar a visualizar mejor los datos. Esta comparativa está hecha con un programa gratuito llamada Hojas de Cálculo de Google. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro documento nuevo. Lo primero, tenemos que entrar dentro de nuestra cuenta de Gmail o la cuenta de Google. Una vez que estemos ahí, fijaros cómo tenemos una serie de puntos suspensivos que son las aplicaciones de Google y más o menos por el centro tenemos el maravilloso Drive, la nube de Google. No os asustéis, aquí lo que va a aparecer es simplemente la parte central de vuestra nube, donde tenéis guardadas vuestras cosas, y lo que nos interesa sobre todo es crear directamente una nueva hoja de cálculo de Google. Y le damos a hoja de cálculo en blanco. Vamos a empezar desde cero y bienvenidos a la hoja de cálculo de Google. Lo primero de todo deberíamos de darle un nombre, en este caso vamos a llamarlo comparativa de móviles. Fijaros lo que nos ha dicho, guardado en Drive. Este tipo de hojas son una maravilla porque automáticamente se van guardando en Internet en nuestra nube. De hecho, si me voy a la pestaña del Drive, veréis cómo ya tenemos la comparativa de móviles aquí guardada. Y podemos acceder desde nuestro móvil, tableta, etc. Siempre y cuando accedamos a nuestra cuenta. Bien, esto lo puedo cerrar por ahora. Vamos a empezar por la parte más fea, y es escribir los datos. Lo primero, vamos a escribir comparativa de móviles, de alta gama, en mi caso, y bueno, como veo que se ve pequeñito, voy a subirle a un 120% el tamaño, ¿vale? Este es el visor en el que podemos aumentar o disminuir la forma en la que se ve nuestra hoja. Voy a dejar un pequeño espacio en blanco y ahora voy a hacer la cabecera. Lo primero, vamos a establecer modelos de móviles. ¿Y qué características quiero comparar? Hay un montón, pues yo he elegido las siguientes. El precio, la memoria RAM, las pulgadas, la batería, que de hecho voy a poner la unidad entre paréntesis, miliamperios, y el peso, por supuesto, en gramos. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues establecer el número 1, el número 2, y en vez de poner el 3 y el 4 y el 5, porque voy a hacer 5 móviles, voy a coger estos dos y en este cuadro pequeñito voy a cliquear y arrastrar hasta aquí. Y fijaros que me ha hecho una serie de datos, desde el 1 hasta el 5. A partir de aquí ya entra vuestro proceso de investigación. Yo me he encargado de buscar 5 móviles, buscado cuál es el precio, la memoria RAM, las pulgadas, la batería y el peso. Y efectivamente eso es lo que voy a hacer. Voy a copiar y pegar todos los datos que he obtenido. Una vez que he llegado hasta aquí, es posible que los datos, al copiarlo y pegarlo de diferentes páginas web, tengan diferentes tamaños, formatos, colores. Entonces vamos a borrar todo eso. Vamos a seleccionar todos estos datos, todas estas filas de datos. De hecho, voy a poner esto un poquito más grande. Y al seleccionarlo, vamos a darle a formato y borrar formato. Y fijaros cómo automáticamente todo se ha establecido por defecto. Siguiente truco, vemos que aquí hay unas columnas que podemos redimensionar para que entre el texto. Una forma rápida es cliquear 2 veces en el lateral y se me redimensiona según el tamaño máximo del texto. Así que voy a cliquear 2 veces en cada columna para que se redimensione y se me ajuste. Muy bien, a nivel de estética voy a generar aquí botón derecho, insertar una columna a la izquierda y así hago una pequeña separación. Vale, ya está cogiendo un poquito de forma. Una cosa muy importante, como estamos comparando datos para luego usarlos en gráfica, es muy importante que todas estas columnas estén con notas numéricas. Si tienen decimales, que sean con coma y no con punto, porque es el sistema decimal europeo. Y esto de aquí de euro no lo he puesto yo, lo he convertido gracias al formato, número y porque le he dado a moneda en euro. Perfecto, siguiente paso, vamos a darle forma y color. Vamos a dejar que esto pues, tenga un sentido más visual. Lo primero, vamos a aprender a combinar celdas. Yo creo que todo esto me ocupe hasta aquí. Pues simplemente pincho y arrastro, me vengo a este botón que pone combinar celdas, se me han combinado y a partir de aquí puedo darle
un color de fondo determinado, por ejemplo, este me gusta bastante. Puedo cambiarle el tipo de letra, por ejemplo, Oswald, y vamos a aumentarlo a 16. Vamos a ponerlo también en negrita. Voy a seleccionar esta fila de datos que van a ser nuestras columnas y cabecera y los números de los móviles. Fijaros que estoy cliqueando con la tecla control, ¿vale? Si quiero unir esto más esta columna, tengo que pulsar la tecla control o comando en un Mac. Y ahora ya con esto, pues simplemente elijo un tipo de letra que me guste. Voy a elegir Comfort Tab, por decir alguna, y tamaño, por ejemplo, a 12. Voy a poner en negrita, le voy a cambiar también el color de fondo. Perfecto, y vamos a redimensionar. Muy bien, siguiente paso. Nosotros podríamos coger esta fila de datos y la podríamos curvar, es decir, podríamos orientar el texto a una rotación. Cliqueamos en este botón y podemos elegir muchas orientaciones. ¿Veis la diferencia? Todo esto son orientaciones y rotaciones del texto automática. La verdad es que está bastante chulo. Y de otra forma voy a elegir una rotación de 10 grados. Tenemos muchos números, ¿verdad? Bien, vamos a utilizar funciones automáticas. Vamos a coger y vamos a calcular el máximo, el mínimo y el promedio de cada una de las columnas. Le voy a poner en negrita y las voy a alinear, esto es la alineación, hacia la derecha, para que quede ahí pegadito. Fabuloso. ¿Cómo se inserta una función automática? Pues para eso tengo aquí el sumatorio o funciones. Vamos a cliquear aquí y en mi caso, como es la función máxima, elegimos máximo. Me aparece esta función así muy rara y ahora tendríamos que decirle cuáles son las celdas de las cuales quiero calcular el máximo. En este caso voy a minimizar esta ayuda porque me está tapando la tabla y voy a seleccionar desde aquí hasta aquí. ¿Veis? D5, 2 puntos de 9, es decir, D5 y D9, la primera y la última celda. Le doy al intro o tabulador, me da igual. Y fijaros que me ha cogido el máximo de todo esto. Vamos a hacer lo mismo con mínimo. Pues nada, selecciono la celda, le doy a funciones, elijo mínimo y cliqueo en la primera hasta la última celda. Le doy al intro y ya lo tengo. Y el promedio o la media aritmética, efectivamente elijo promedio. Cliqueo todas mis celdas, le doy al intro y aquí lo tengo. Muy bien, esto es el máximo, mínimo y promedio del precio. Pero ¿y si quiero hacerlo para todas estas columnas? Tendría que repetirlo. Vale, para eso sirve este cuadradito maravilloso. Si pincho y arrastro, me va a copiar esa fórmula que he creado, pero para cada columna. De hecho, al cliquear dentro, aquí podemos observar esa fórmula matemática que tiene desarrollada. Si cojo el mínimo, cojo ese cuadradito, pincho y arrastro, me va a copiar la fórmula matemática para cada celda. Y el promedio, lo mismo. ¡Wow! Increíble, pero real. Vamos a darle un último toque estético. Y es que a mí me gusta personalmente generar, por ejemplo aquí en el título, una serie de bordes. Vamos a coger un grosor intermedio y que rodee todo. Cliqueo fuera y fijaros el aspecto que está consiguiendo ya. Muy bien, pues voy a hacer lo mismo, por ejemplo, aquí. Y aquí, fijaros, hay un pequeño problemita. Pasa esto muy raro y es porque hemos curvado, hemos rotado el texto y por tanto también la celda. Control Z, no pasa nada, pues simplemente le voy a dar arriba y abajo. Perfecto, un último detalle. Voy a seleccionar el interior y lo vamos a colorear. Me vengo a color de fondo, color de relleno, y vamos a darle a colores alternos. Fijaros qué pasada, me va a permitir rellenar con colores alternos. Yo voy a elegir, por ejemplo, este color grisáceo. Voy a decir que enfatice en vez del encabezado el pie de tabla, al final de todo el promedio. Le doy a la X
cliqueo fuera y ojito que esto está cogiendo una categoría asombrosa. ¡Fantástico! Siguiente paso, vamos a crear nuestra primera gráfica. Vamos a coger, por ejemplo, el modelo del móvil, toda esta columna, y con la tecla Control o Comando en Macintosh, la dejo pulsada y voy a cliquear, por ejemplo, el precio. De tal manera que voy a comparar cada móvil con su respectivo precio. Vamos a darle a insertar gráfico y vamos a probar la primera gráfica, que es precisamente un gráfico de columna. Bueno, este es el aspecto visual y aquí tenemos las características. Una vez que le demos a personalizar, nos van a aparecer un montón de detalles. Por ejemplo, el estilo del gráfico. Vamos a suponer que queremos cambiar el tipo de letra y todo lo que rodea en sí. ¿Vale? Pues lo podemos hacer y vemos cómo cambia el aspecto. Por ejemplo, o en serif. El borde del gráfico también lo podemos cambiar, por si queremos que esté de otra manera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, este azul verdoso. Podemos hacer la gráfica en 3D. Nos vamos al siguiente título de gráficos, muy interesante, porque hace referencia a este título. Vamos a cambiarlo, vamos a poner... Vamos a dejarlo alineado al centro. Incluso el color de texto podemos ponerlo en negrita o en otro color, si quisiéramos. La serie de datos, esto es muy interesante porque podemos cambiar el color. Por ejemplo, vamos a suponer que lo quiero en doradito. Pues ahí lo tengo. El eje también lo puedo cambiar para que los datos estén a la izquierda o a la derecha. Vamos a dejarlo a la derecha para cambiarlo. Otro aspecto que me encanta es activar la etiqueta de datos. ¿Por qué? Porque me marca el valor exacto de cada barra o cada valor. A mí me gusta dejarlo, en este caso, centrado. El tipo de letra también lo podríamos cambiar sin ningún problema. Negrita, cursiva. El eje horizontal, que es este de aquí, podríamos incluso cambiar un poco y rotar ese texto para que quede un poco pues, de otra manera distinta. El vertical lo mismo, podríamos cambiar el tamaño de la letra, podríamos cambiar el color del texto, mostrar la línea del eje, marcar incluso un valor mínimo, en vez de que aparezca desde el 0, que sea desde el valor 500, ¿vale? Y acorta automáticamente la gráfica, en nuestro caso, vamos a dejarlo vacío, tiene más sentido. Las líneas de las cuadrículas también las podemos modificar, fijaros, secundarias, marca de graduación secundarias, etc. Muy bien, vamos a suponer que hemos terminado, ¿no? Hemos personalizado así un poquito por encima, hay un montón de opciones. Le voy a dar a la X y ya tengo mi maravillosa gráfica que puedo pinchar y arrastrar donde yo quiera. Incluso la puedo redimensionar sin ningún problema. Si yo quiero volver a modificar esta gráfica, simplemente tendríamos que pinchar o cliquear 2 veces en él y ya aparecería esta personalización. Y podemos ir de forma rápida a los sitios. Por ejemplo, quiero modificar esta leyenda. Cliqueo ahí y me ha aparecido el título de gráfico. ¿Vale? En este caso lo voy a quitar, ¿vale? Para ahorrar más espacio. Tengo aquí mi precio de móvil, que es otro título. Tengo aquí mis barras. Al cliquear me aparece el color o incluso las etiquetas. El eje vertical derecho al cliquear se me va a las opciones, de tal manera que podemos acceder de forma rápida a cada una de las opciones. Muy bien, primera gráfica realizada, y ha quedado creo que lo más claro posible. Vamos a hacer más gráficas. Vamos a comparar el modelo del móvil, pulso control y, por ejemplo, con la memoria RAM y las pulgadas. Vamos a comparar ahora dos parámetros al mismo tiempo. Le voy a dar a insertar gráfico. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, un gráfico de barras. Muy bien, voy a cambiar el color, voy a cliquear aquí y voy a cambiarlo, por ejemplo, este primero que sea rojo y este segundo que sea de color verde. Voy a activar en la memoria RAM la etiqueta de datos, muy importante. La voy a poner en la base interior y las pulgadas, activo la etiqueta de datos y le voy a dejar, por ejemplo, ahí mismo, que quede diferenciado. Me falta un título, no sé dónde está. Bueno, no pasa nada. Minimizo la serie, me voy a títulos de gráficos y esto que está vacío, vamos a poner comparativa de RAM y pulgadas.
alineo al centro y listo. En este caso, la leyenda sí es importante porque tenemos dos parámetros. Le voy a dar como posición hacia la derecha. Y fijaros cómo se me ha colocado a la derecha. O bueno, lo puedo poner dentro o abajo. Vámonos a estas líneas que son los ejes horizontales y verticales. Vamos a meter secundarios que me suele gustar. Cliqueo por aquí. Y muy bien, ya que he terminado, pues simplemente me vengo por aquí. Voy a seleccionar el modelo y ahora control el peso. Voy a darle a insertar gráfico. Voy a venir por aquí y voy a elegir un gráfico sugerido que es el gráfico circular. El título lo voy a cambiar. Comparativa en gramos. El gráfico lo voy a poner en 3D, que me gusta más. Aquí en gráfico circular podríamos incluso hacer un agujero en el centro. Cuestión de gusto, yo lo voy a dejar sin agujero. Y en la etiqueta de sector a mí me encanta poner o un porcentaje o el valor. Fijaros que es una gráfica muy igualitaria, y es que casi todos los móviles que estamos comparando pesan prácticamente igual. Muy bien, suponiendo que ya hemos terminado, que no queremos modificar nada más, pues simplemente cliqueamos fuera, redimensionamos y colocamos la gráfica donde queramos. A mí me encanta hacer conclusiones personales, que es muy interesante, así que yo voy a coger estas columnas o estas celdas de aquí, las selecciono, las voy primero a combinar, le voy a dar un color de relleno dorado, le voy a poner un borde, pues por ejemplo de doble línea, bordes exteriores, y ya tengo aquí, vamos a ponerlo un poquito más grande, un maravilloso cuadro de texto preparado para que yo haga una conclusión. Fijaros, a partir de aquí quiero hacer un salto de línea dentro de esta misma celda. La forma de hacerlo es con Alt más Intro. Si no hago Alt más Intro, entonces lo que haría sería pasar a otra celda. Y continúo. Una vez que he terminado, puedo pulsar Intro en otra celda y ya tengo mi maravillosa conclusión. Si estamos terminando nuestra hoja de cálculo, podemos darle a ver y quitar las líneas de cuadrícula. Y veis que aparece un folio en blanco totalmente más agradable a la vista. Otro aspecto muy importante a la hora de hacer una comparativa es establecer las referencias bibliográficas. Aquí voy a combinar las celdas, color amarillo, y voy a poner Vamos a finalizar y vamos a ver cómo ha quedado nuestra maravillosa comparativa. Así que, archivo, descargar, documento de PDF, y fijaros qué bonita queda esta hoja de cálculo que parece que la ha hecho un auténtico profesional y que va directo al telediario. Bueno, a mí me gusta dejarlo en horizontal, aunque se puede poner en vertical. Horizontal, ajustar a la página, márgenes estrechos, que se aproveche bien, lo demás desactivado, y le doy a exportar. Abrirla de forma externa y aquí la tenemos, nuestra tabla y nuestros 3 ejemplos de gráfica. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena porque has aprendido de forma muy fácil a crearte tu tabla de datos, tus funciones automáticas, has aprendido a formatear el color y el texto, crear tus conclusiones en referencias bibliográficas y, por supuesto, crearte y personalizar diferentes gráficas. Así que muchas gracias y nos vemos en una siguiente entrega.